Bueno, pues nuevamente bienvenidos a todos y todas. Es un gusto contar con su amable presencia el día de hoy. Nuevamente reitero el agradecimiento a la doctora Carla Nava, responsable del capítulo de Administración Estratégica, por haber organizado la conferencia de hoy en día, y sobre todo al doctor Jorge Alcaraz. Voy a leer una breve semblanza del doctor. Es profesor de negocios internacionales en la Universidad de Monterrey. Es doctor en Ciencias en Negocios Internacionales. Él ha realizado un postdoctorado en Inversión Internacional en Columbia University, en la ciudad de Nueva York. Él ha estado en la Universidad de Pensilvania haciendo estudios sobre riesgo global, en la Universidad Autónoma de Madrid, también trabajando sobre inversión extranjera directa. Su principal investigación se enfoca en los distintos factores que afectan la internacionalización de empresas de países emergentes, especialmente para Latinoamérica. Él ha publicado artículos y capítulos de libro en editoriales de reconocido prestigio. Es miembro del comité editorial de la revista Review of International Business and Strategy, revista de administración de empresas, y también ha colaborado en el Foro Económico Mundial y con el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y pues agradecemos su amable aceptación para impartir la conferencia Corrupción y ubicación de las empresas en mercados emergentes, una perspectiva relacional geográfica. Entonces vamos a dar primero la palabra al doctor Alcaraz. Enseguida nos hará el honor la doctora Carla Nava de comentar la presentación y finalmente abriremos un espacio para preguntas y respuestas, ya sea que las vayan anotando aquí en el chat para hacérselas saber a nuestro ponente. Adelante, doctor, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guadalupe. Primero quiero agradecerle a usted, agradecer a Casia por la invitación y por supuesto también agradecer a Carla por la invitación, por la confianza que me dan para participar con ustedes. También quiero agradecer a todos los que están presentes ahora en esta sesión. Gracias por compartir un poco de su tiempo conmigo, con nosotros y permitirnos también explorar un poco más sobre estos conceptos que luego no es que estén tan estudiados principalmente en negocios internacionales, vinculando con el estudio o la perspectiva de los países, países emergentes, principalmente de Latinoamérica, que como ya mencionaban hace un momento, pues es mi principal interés. En esta ocasión, este artículo es muy interesante, a mí se me hace interesante y creo que desde ahí parte lo bueno. Creo que si para uno no es interesante lo que está haciendo en términos de investigación, empezamos mal. Entonces la cosa va bien. Este estudio ha tenido varias complicaciones desde un inicio, empezando con la base de datos, luego con aspectos de metodología, encontrando colegas que pudieran adaptarse bien a la idea que estábamos trabajando inicialmente con mi compañero coautor Bernardo Silva de Brasil. Afortunadamente encontramos otro colega que también nos apoyó muchísimo en términos metodológicos. Y bueno, ya les estaré contando un poco más. Esta investigación la vamos a estar desarrollando, abordando estos tópicos principalmente: la introducción, la revisión de la literatura e hipótesis, metodología, datos, resultados, discusión y conclusiones. Si bien es cierto, en negocios internacionales los aspectos institucionales han sido o se han estado revisando de manera continua, es cierto también que se ha identificado un efecto directo entre los factores institucionales y aquellos elementos o como determinantes, vamos a decirlo de esta manera, de la localización de las empresas. Dentro de los aspectos institucionales se cuenta la corrupción, y la corrupción ha sido más recientemente, ha habido un más reciente interés por parte de la comunidad académica de negocios internacionales por sus implicaciones definitivamente en los aspectos estratégicos relacionados con la internacionalización. ¿Y qué es lo que sucede? Básicamente hay un fundamento principal. ¿Qué es lo que pasa con un país
donde se está analizando para establecer operaciones si tiene altos niveles de corrupción, bueno, pues una empresa va a decir, pues claro que yo no voy a establecerme ahí. Entonces se presupone y se ha identificado un efecto negativo. Por otro lado, hay literatura que sugiere el efecto opuesto, es decir, que los países con ciertos niveles de corrupción y particularmente niveles altos de corrupción van a significar un efecto positivo para establecerse en esas localizaciones. Ahora bien, esto es estudiado desde la perspectiva de los países de destino, pero ¿qué pasa con el estudio de las variables institucionales desde el país de origen? Es una perspectiva no tan estudiada. Sí que se ha abordado, pero no tanto. Ha sido como más escaso los estudios y la cosa es que es bien importante, sí, por un lado, ser conscientes que las empresas multinacionales evalúan las condiciones de destino, pero también las condiciones del país de origen. Y estas condiciones del país de origen también tienen un efecto fundamental en las estrategias de internacionalización. Desde el aspecto teórico, hay evidentemente pues la teoría institucional, particularmente economía institucional, que tiene dos vertientes que tratan de estudiar el enfoque institucional desde el país de origen. Uno es el escapismo institucional y el otro es el aprendizaje institucional. En el aprendizaje institucional, básicamente lo que sugiere es que las empresas, debido a que no hay condiciones, vamos a decirlo en un sentido muy amplio y genérico, no hay condiciones institucionales muy buenas en los países de origen, incluyendo altos niveles de corrupción, se van a ir a otros países. Hago un pequeño paréntesis. Quiero resaltar que estos enfoques son particulares de empresas de países desarrollados, a diferencia de la mayoría de la literatura que se enfoca en el estudio de empresas de países desarrollados, aquí en empresas de países en desarrollo, en desarrollo. Entonces, el escapismo institucional te sugiere esto: las empresas hay muy pocas, muy débiles condiciones institucionales, listo, la empresa decide establecerse en otro país, donde, claro, buscará condiciones mejores institucionales, incluyendo menores niveles de corrupción. Por otro lado, tenemos el aprendizaje institucional, y el aprendizaje institucional nos dice, vamos a ver, tú estás operando la empresa en un país donde hay condiciones institucionales débiles, incluyendo alta corrupción. Eso no va a disuadir que la empresa se establezca en un país con condiciones institucionales similares, es decir, en otro país con altos niveles de corrupción, por ejemplo. Y el hecho lo explica porque justamente la empresa ha aprendido a trabajar bajo ese medio ambiente, ese aprendizaje lo toma y lo aplica para trabajar de manera exitosa en un país con condiciones nuevamente similares. Entonces, esto es lo que establecen las perspectivas teóricas desde el punto de vista institucional, pero el asunto es que seguimos teniendo en literatura reciente resultados súper diversos, tan diversos como el arco iris, porque unas investigaciones dicen, es que sí, encontramos que las empresas van a países similares, otras que no hay ningún efecto, otras que es lo opuesto al primer comportamiento. Y nos empezamos a preguntar qué es lo que está sucediendo, por qué no se logra identificar por qué no se logra llegar a una identificación completa del fenómeno. Entonces, lo que nosotros estamos sugiriendo es que esta divergencia entre los resultados que se están obteniendo deriva de que no se ha tomado en consideración la interconexión entre los dos contextos institucionales. Por un lado, sí, el país de destino que afecta; por otro lado, el país de origen, que por supuesto que también afecta. Y hay una interconexión en ambos. Las empresas no dicen, pues nomás tomo lo que pasa en mi país, o nomás tomo lo que pasa en otro país, sino que hay una interacción entre ambos contextos. Nosotros también proponemos con esta investigación que no solamente en función de distintos niveles de corrupción las empresas definen en dónde establecerse, sino que también están influenciados o influenciadas por los motivos estratégicos por los cuales se realiza una inversión. En la literatura frecuentemente se establecen tres o cuatro principales objetivos. Uno es que las empresas van en búsqueda de mercados, que van en búsqueda de recursos y que van en búsqueda
de eficiencia o activos estratégicos. También la literatura sugiere que las empresas de países emergentes particularmente se enfocan en dos objetivos. Uno es la búsqueda de mercados y otro es la búsqueda de recursos. Entonces nosotros seguimos esta corriente y nos enfocamos en estos dos intenciones por las cuales las empresas deciden internacionalizarse. Hay un elemento más que nosotros tomamos en consideración y que también establecemos que está relacionado con esta divergencia entre los resultados y es la industria. A diferencia de lo que nosotros podríamos creer en la literatura, no es que esté tan estudiado la industria como factor que define si una empresa se establece en un país con un determinado nivel de corrupción. Y por supuesto que debe ser incorporado no solamente a la industria, sino también hay algunas industrias que por su naturaleza presentan mayor o menor relación con el gobierno. Y este fenómeno también va a definir desde nuestra perspectiva lo que va a suceder en términos de localización. Ahondando un poco más, ya planteamos que hay un soporte teórico institucional, de teoría institucional, y proponemos que esta perspectiva relacional geográfica incrementa el valor favorece, robustece el poder explicativo de la teoría institucional. Más adelante también lo vamos a comentar un poquito más a detalle. Y bueno, otro punto interesante es que en el estudio, como ya les decía hace un momento, en Latinoamérica, en International Business, no es que esté muy desarrollado, no es que sea una región sumamente rica en intereses académicos. Y bueno, también se plantea nuevos enfoques y es justamente lo que estamos proponiendo con lo anteriormente sugerido. Derivado de lo anterior, entonces nosotros tenemos un objetivo que es básicamente analizar la decisión de localización de las empresas multinacionales de países emergentes, cuando utilizan estrategias que van en búsqueda de mercado y que van en búsqueda de recursos y entran a países con cierto nivel de corrupción, puede ser mayor o menor nivel de corrupción, y también cuando tenemos en consideración los sectores industriales y la relación de esos sectores industriales con el gobierno. Si pasamos a la revisión de la literatura, ya dijimos, y no lo repetiremos, que partimos de la teoría institucional, que hay un enfoque, además del enfoque del país de destino, ha habido un desarrollo, un interés desde el país de origen con dos corrientes principales. Sin embargo, estas corrientes no toman en consideración lo que ya también sugerimos, la interacción y la integración de ambos lados de la moneda, es decir, de los factores institucionales, corrupción del país de origen y del país de destino. Y esta teoría o este enfoque ha sido desarrollado exclusivamente para explicar o entender la internacionalización de empresas de países emergentes. Hay tres características principales, más que tres características, tres fundamentos principales en los que se soporta esta perspectiva relacional geográfica. Uno es la contextualidad, que básicamente se refiere al lugar y al espacio. El lugar son los países, origen, destino, y el espacio significan las características de los espacios geográficos de los países que generan diferencias entre ambas geografías, es decir, características en este caso particular institucionales, corrupción, mayor, menor. La dependencia, el path dependence, las empresas de países emergentes tomarán decisiones en función de la experiencia que han tenido en el pasado. No necesariamente aquí significa que las empresas hayan estado tomando decisiones. Esto lo vamos a explicar aquí, tomando decisiones directamente con algunas instituciones, sino incluso aprenden a trabajar bajo ciertos contextos en el país de origen y ese aprendizaje les sirve para tomar decisiones hacia futuro, hacia adelante.
Y por último, la práctica aquí sí se refiere estrictamente en relación a las actividades y a las acciones, a las relaciones que los actores, en este caso las empresas, tienen con los sistemas institucionales. Y eso les permite ser exitosos o no en un emprendimiento y afecta definitivamente la internacionalización de la empresa. De esta manera se explica pues la internacionalización de empresas de países emergentes desde una perspectiva institucional, pero integrando un enfoque dinámico, enfoque dinámico e interactivo. Muy bien, vamos ahora a entrar un poquito más a detalle. ¿Qué pasa con el primer elemento que nos resulta interesante? ¿Qué pasa con la búsqueda de mercado, las inversiones que van en búsqueda de mercado y corrupción? Primero, ¿a qué se refiere esto? Bueno, pues estas son inversiones, empresas que buscan establecerse en algunos sitios en particular, buscando precisamente satisfacer ese sitio, satisfacer a los consumidores en ese sitio y no por exportaciones, sino estableciéndose ahí y vendiendo allí. Así es que será lógico pensar que buscarán países con buen tamaño, un buen nivel de mercado y también con un nivel poder adquisitivo sugerente para hacer negocios. Frecuentemente también estas actividades, estas localizaciones, las seleccionan las empresas porque tienen intereses particulares, quizá acercarse al consumidor o quizá también con el proveedor o aprovechar algún recurso, no recurso estratégico, quizá más bien algún beneficio, algún incentivo que pueda obtener y que a final de cuentas pues, las empresas van a explotar algunas ventajas de propiedad que tienen, ¿cierto? Entonces, si están explotando estas ventajas de propiedad, van a necesitar proteger estas ventajas de propiedad, lo cual implica tener sistemas institucionales sólidos, sistemas institucionales fuertes. Incluso será interesante analizar aquellos países donde tengan condiciones que favorezcan la recepción, la percepción también de inversión extranjera directa. Así es que son sitios que definitivamente los niveles de corrupción pues serán bajos, ¿cierto? Lo cual nos lleva a establecer nuestra primera hipótesis, donde los motivos de búsqueda de mercados estarán positivamente relacionados con la probabilidad de que las empresas de países emergentes inviertan en países con bajos niveles de corrupción. Por otra parte, en nuestra segunda sección, o nuestra tercera subsección, ¿qué pasa con las empresas que su orientación, su incentivo son los recursos? A diferencia del anterior, las empresas, los recursos están, por supuesto, atados a la región, al lugar donde la empresa se busca establecer. Y son frecuentemente relacionados con recursos naturales. Algunos pueden ser, qué sé yo, el petróleo, minerales, o quizá las empresas necesitan algún recurso, alguna materia prima en particular que posiblemente sea menos costosa en el país de destino. Y entonces normalmente este tipo de ubicaciones. Normalmente este tipo de ubicaciones están relacionadas en algunas ocasiones, pues por supuesto, con los recursos naturales. Y los recursos naturales, países altamente dotados con recursos naturales, frecuentemente encontramos países emergentes, países en vías de desarrollo, países como los nuestros, donde las actividades empresariales también frecuentemente se hacen en un contexto de informalidad, lo cual implica altos niveles de corrupción o mayores niveles de corrupción. Las empresas en esta orientación, con este objetivo, con este interés, con esta intención, a diferencia del anterior, no buscarán algunos elementos o factores económicos, sino más bien asegurar los recursos que necesitan para seguir operando. Esto nos lleva entonces a plantear nuestra segunda hipótesis. Los motivos de búsqueda de recursos estarán negativamente relacionados con la probabilidad de que las empresas de países emergentes inviertan
en países con menores niveles de corrupción. Es decir, estarán buscando países con mayores niveles de corrupción. Nuestra tercera hipótesis, como ya lo habíamos comentado, está relacionado con la industria. Es cierto que la literatura sugiere que la corrupción, algunas empresas sentirán mayor, eh, Hay como rayos, algunas empresas, ¿cierto que sí? por ahí hay un micro abierto. Algunas empresas estarán como más promovidas por actividades, por países con mayor corrupción en función de los beneficios que van a obtener. Entonces, cuando una empresa está viendo que puede obtener beneficios espectaculares, mayor será como ese gusanito, ¿no? De que, sí, me aviento o lo hago, o qué sé yo, pero particularmente sucede que estas actividades normalmente demandan o requieren relaciones cercanas con el gobierno por parte de las empresas. Vamos a pensar en eh, siempre se me olvida en una licitación. En una licitación, ¿qué pasa con alguna empresa? Bueno, le puede favorecer tener acceso a información especial o asegurarse de que va a obtener esa licitación o que va a obtener un permiso especial para poder trabajar. Entonces sí que hay algunas industrias donde va a haber alguna relación más estrecha con el gobierno, algunas interacciones políticas, y esto lo podemos ver con empresas del Estado, empresas de propiedad del Estado de China. Por supuesto que esto tiene todo que ver con la relación con el gobierno, pues son del Estado esas empresas. Y lo que se ha identificado en la literatura es que las empresas de propiedad del Estado es más fácil seleccionar países con altos niveles de riesgo. Algo similar también sucede con aquellos países, incluyendo China, donde hay programas para promover la internacionalización de las empresas. Las empresas logran desarrollar aversión al riesgo mayor derivado de esta relación con el gobierno, de estos programas gubernamentales, y efectivamente pues entran de manera exitosa a países con alto riesgo. Lo opuesto sucede con con empresas de propiedad privada, en este caso chinas, que como no hay tanta relación con el gobierno, entonces las empresas están buscando establecerse en sitios como más seguros, disminuir lo más posible estos lugares con altos niveles de riesgo. Ahora, esto es hablando solamente de la relación entre la relación con el gobierno y la localización de alguna empresa. ¿Qué pasa si integramos algunas industrias en particular? No es ningún secreto, es más bien conocido que algunas empresas relacionadas con los recursos naturales tienen vinculación muy estrecha con los gobiernos. Entonces, fácilmente pueden decidir establecerse en países donde haya mayores niveles de corrupción. Lo opuesto sucede en industrias donde no se supone una alta vinculación con el gobierno. Estas son industrias como investigación y desarrollo. ¿Qué es lo que buscan las empresas que trabajan en estas industrias? Bueno, pues estarás buscando en el país de destino condiciones estables, políticas, económicas, sociales. Por supuesto que vas a buscar derechos de propiedad, y entonces en suma, las empresas estarán buscando sitios donde países donde se promueva la ciencia y tecnología. Estos países no son necesariamente aquellos que tienen altos niveles de corrupción. Entonces, con lo anterior podemos establecer nuestra hipótesis número 3, donde las empresas de países emergentes de sectores, los cuales sugieren altos o fuertes vínculos con el gobierno, están negativamente relacionados con la probabilidad de invertir en países con bajos niveles de corrupción. Este es, bueno, nuestro modelo teórico que resume pues lo que hemos hablado anteriormente. ¿Y cómo hicimos? Pues obtuvimos la muestra de FDA Markets, que es una
base de datos hospedada por The Financial Times, y se encarga de analizar estrictamente información, de recopilar información de operaciones Greenfield. Tenemos operaciones de empresas de 8 países de Latinoamérica que han realizado 826 inversiones o proyectos en 78 países de destino en este espacio temporal. Por una parte, no metimos más datos porque podría haber algún sesgo con la información de la pandemia, pero por otro lado también no teníamos más datos. Así es que, pues aunque quisiéramos. Utilizamos 2 variables dependientes. Las 2 son relacionadas con corrupción, Transparency y Corruption. La primera que la desarrolla Transparency International, y la segunda la obtuvimos del Banco Mundial. Construimos una variable DOMI. Si bien estas variables son continuas, lo que hicimos fue sustraer del país de destino la corrupción, y entonces obtenemos un valor que puede ser o positivo o negativo. Y si tenemos un valor positivo, entonces le asignamos un 1 y representa a un país de destino donde tiene un nivel de corrupción menor o bajo nivel de corrupción, y asignamos un 0 a aquellos países que tienen un alto valor una alta corrupción. Utilizamos diferentes variables independientes que obtuvimos del Banco Mundial en su mayoría. Para evaluar la búsqueda de mercado utilizamos el PIB per cápita del país de destino y también la población del país de destino. Para evaluar los recursos utilizamos la contribución de un país en áreas relacionadas con recursos naturales respecto al Producto Interno Bruto. Y para la industria utilizamos pues esta clasificación y también la relación con el gobierno. Variables de control, una serie de variables de control utilizamos del país de origen, del país de destino, y también variables a nivel de empresa que las obtuvimos de una base de datos de Thomson Reuters. Y también utilizamos algunas variables que vinculan tanto el país de origen como el país de destino, la distancia geográfica, algunas variables culturales, como el colonia o el colonizador, entre otras. Lenguaje también, y utilizamos modelos Logit, y también utilizamos algoritmos de Machine Learning, que es de donde les digo que nuestro colega nos ayudó bastante. ¿Qué es lo que obtuvimos? En la hipótesis número 1, pues obtuvimos algo súper interesante. Pues resulta que las empresas de países de Latinoamérica van tanto a países con alta corrupción como países con baja corrupción, pero también las empresas o algunas de las empresas de industrias, más bien, algunas de las empresas que tienen la intención de buscar el mercado, los sectores de mercado, aún cuando nosotros proponemos lo opuesto, se establecen o se localizan en países con altos niveles de corrupción. En la hipótesis número 2 obtuvimos que sí, efectivamente, las empresas con orientación o motivadas por los recursos naturales se establecen en países con altos niveles de corrupción. Y en la hipótesis número 3 lo que obtuvimos es también bien interesante, porque algunas empresas sí que de algunas industrias que no tienen relación con gobierno, sí que van a países con bajos niveles de corrupción, pero por el otro lado, empresas que se supone no deberían de tener relación con gobierno, van a países también con altos niveles de corrupción. Y aquí viene la cosa, creo yo, más sustancial de lo que hemos estado identificando. Bueno, por una parte tenemos a empresas de algunas industrias que por su naturaleza no deberían estar ingresando a mercados con altos niveles de corrupción. Estas empresas están más bien relacionadas con la búsqueda de mercados, pero al parecer, aun cuando están en búsqueda de mercados, están orientando a capturar grandes cantidades de mercado sin necesidad que esto signifique
mercados más de mayor valor agregado. Entonces, es lo que tenemos aquí, los productos y o servicios que estas empresas están ofreciendo buscan un volumen grande de población, pero que no necesariamente tenga un alto nivel económico, lo cual es lo opuesto cuando nosotros revisamos otras industrias que sí que están buscando satisfacer el mercado, pero mercados con alto poder adquisitivo por la naturaleza de sus productos y servicios, y entonces estarán invirtiendo en países con bajos niveles de corrupción. Entonces, por eso nosotros estamos obteniendo, por un lado, búsqueda de mercado con población que van a mercados con mucha corrupción y países con alto poder adquisitivo que van a este otro tipo de países. Algo también bien interesante viene derivado de la motivación respecto a, nuevamente, si van en busca de recursos o búsqueda de mercados. Puede ser que estas empresas que deberían de estar dirigiéndose a países a países con bajo nivel de corrupción no lo hagan, no necesariamente, o más bien, puede ser que no estén buscando un gran mercado, como lo habíamos planteado antes. Puede ser que en lugar de buscar un mercado, lo que está sucediendo es que van en búsqueda de recursos. Y en búsqueda de recursos, lo que nosotros estaríamos encontrando es que sí buscan una amplia masa de población, pero no para satisfacer, sino como parte de la fuerza laboral a costos bajos. Imagínate entonces que algunos niveles, algunas industrias administrativas están quizá buscando lugares para establecer sus call centers. Es lo que creemos que podría estar sucediendo, pero más allá de lo que pueda estar sucediendo empíricamente, lo que sugiere a nivel teórico es bien importante, es bien interesante, porque lo que pasa es que entonces, por un lado, tenemos una propuesta desarrollada en empresas de países más desarrollados, países occidentales, donde nos dicen, es que, ¿sabes qué? Tenemos ciertas orientaciones de las empresas por las cuales se internacionalizan y nos sugieren, ¿sabes qué? Las empresas de países desarrollados no siguen este patrón de comportamientos. Y yo, sorpresa, ¿qué pasa? Que quizá que sí están siguiendo ese tipo de comportamientos, quizá similar, muy similar a las empresas de países desarrollados. Quizá entonces no solamente las empresas de países desarrollados, perdón, de países emergentes como en Latinoamérica van en búsqueda de recursos, van también en búsqueda de mercados, pero también quizá van en búsqueda de eficiencia y probablemente también van en búsqueda de activos estratégicos. Con esto pues podemos discutir aún más a profundidad que es necesario tener un desarrollo mayor en las motivaciones por las cuales las empresas deciden tener operaciones internacionales, en el caso de las latinoamericanas. Cerrando casi esta sección, ¿qué pasa con aquellas industrias que por su naturaleza aparentemente no sugieren una alta relación con el gobierno? Digo aparentemente porque imagínate que la industria de finanzas quizá que sí tiene una alta relación con el gobierno. La industria de finanzas es una de las cuales tiene mayor complicación gubernamental. En cada país tienen regulaciones particulares para todos los procesos financieros y esto implica un nivel de personalización sumamente fuerte para cada país. Entonces, esto requiere intrínsecamente una relación muy fuerte entre la empresa y el gobierno. Entonces, sí que puede haber algunas empresas de países emergentes que su relación sea muy fuerte, aun cuando no lo parezca con el gobierno. Lo mismo sucede con los hoteles. Imagínate el hotel que se establece en la playa y pues claro, eso está vinculado con recursos naturales, pero también el hotel que se establece en una ciudad capital muy grande y por supuesto que eso va a satisfacer el mercado. Entonces también tenemos industrias que tienen una alta relación con el gobierno y que al mismo tiempo pueden ir buscando recursos y también pueden ir buscando mercado. Y esto las lleva, por supuesto,
a asegurar o asegurarse su funcionamiento, procesos, mercado y alguna posición estratégica también. Entonces, no es tan el resultado es sorprendente, pero puede ser explicable bajo este razonamiento. Y todo este razonamiento viene a cuento porque de otra manera, si no aplicamos la perspectiva relacional geográfica, no lo podíamos hacer. Tenemos el aspecto contextual, que las propuestas previas no nos vinculaban el lado del país de origen ni el lado del país de destino, era uno de los dos. En esta propuesta tenemos características espaciales de espacios geográficos distintos. Tampoco lo podríamos haber explicado, y en esto pues cuenta en las características espaciales, cuentan los distintos niveles de corrupción, tanto el país de origen como el país de destino. Y tenemos en cuenta, por supuesto, el path dependence, que las empresas de países emergentes han aprendido a desarrollarse, a trabajar con sus distintos contextos, en sus distintos contextos integrados dentro de sistemas institucionales que trabajan, no quiero decir a partir, que en mayor o menor medida van a tener el concepto de corrupción integrado. Entonces, y no estoy diciendo, y no proponemos en lo absoluto que las empresas de países emergentes tienen actividades de corrupción, en lo absoluto. De hecho, aprenden a trabajar bajo estas condiciones sin que esto signifique ser corruptas. Es decir, ven la forma de posiblemente de no tener actividades que estén relacionadas con corrupción para asegurarse una buena imagen con el mercado, por ejemplo, y seguir siendo exitosas. Entonces aprenden a trabajar con esas condiciones y sus decisiones están soportadas en experiencias previas. Por último, casi por último, la práctica, aquí sí y que también resulta relevante. En la práctica nos cuenta la relación que las empresas tienen con los distintos sistemas institucionales de súper alto nivel incluso, y que pueden estar trabajando de manera sustancial, de manera exitosa. Y aquí incluimos los aspectos de la industria. Y entonces por eso también resulta relevante, porque sabemos que en management en general las diferentes empresas de industrias distintas, incluso la misma industria va a tener un comportamiento diferente en diferentes mercados, por su naturaleza misma, la evolución que ha tenido en una industria o en otra industria. Sin embargo, el comportamiento de las empresas en cada una de estas industrias está gerenciado desde una perspectiva integral, y las empresas pueden participar eficientemente tanto en la industria que está trabajando en México, y en la misma industria en cualquier país de Sudamérica o de África o de Europa. Entonces hay una gestión a partir de la práctica. Y lo que sí, con esto sí cierra esta sección, es el elemento que agregamos. Por un lado, la distancia. La distancia nos hace este vínculo interactivo y hasta cierto punto un vínculo interactivo entre los países de destino, los países de origen y cada uno de los elementos de la perspectiva relacional geográfica. Vemos entonces que con la distancia, ¿cuál es la vinculación? ¿Cuál es la vinculación entre los distintos sistemas institucionales de cada uno de los países y sus características? Entonces, esto lo que nos permite es justamente poder explicar los hallazgos que tuvimos, que ya les mostré. Esto nos permite explicar que empresas de Latinoamérica y de países emergentes de Latinoamérica que van en búsqueda de mercados tengan comportamientos, o que se elijan establecerse en países con mayor nivel de corrupción o con menor nivel de corrupción. Y también permite explicarnos que empresas que pertenecen a ciertas industrias donde no se sugiere que tengan un fuerte vínculo con el gobierno, estén invirtiendo en países también con altos niveles de corrupción.
Y cerrando finalmente la presentación, lo que sucede con esta riqueza en los resultados que hemos obtenido es que podemos entender, y vamos en la misma línea que literatura reciente, la alta complejidad en la toma de decisiones, particularmente en este caso de localización estratégica en empresas de Latinoamérica. Como ya les había mostrado antes, los enfoques teóricos que había, pues era, pues tienes este comportamiento, pasa este. Pues tienes este otro comportamiento, pasa esto otro, pero la verdad es que es una cosa mucho más compleja. A partir de nuestro estudio también hemos podido integrar, y que lo solicita la literatura reciente, nuevos enfoques. Nuevos enfoques, y particularmente me refiero a la perspectiva relacional geográfica para poder entender toda esta complejidad, y no nada más integrar la perspectiva relacional geográfica, sino extender la fuerza de explicación de este relativamente nuevo marco, integrando el concepto de distancia. Además, también, como parte de la contribución, es la integración de los factores o de estos elementos que sugieren o que motivan la internacionalización de una empresa, y por supuesto también la industria y la relación de esa industria con el gobierno. Estos elementos de manera integral son parte de la contribución que nosotros estamos haciendo con este trabajo, y que van en línea, insisto, que van en línea con estas publicaciones recientes. No menos importante también, como ya les comenté hace un momento, la contribución al estudio, a la exploración de fenómenos de internacionalización de empresas de países emergentes, en particular de empresas de Latinoamérica. Pues la mayor parte de la literatura que tenemos es, ya había mencionado, desarrollada en países desarrollados. Y no es que podamos tomar esa literatura tal cual y utilizarla en nuestros propios contextos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Pues vamos a dar la palabra a la doctora Carla Nava para sus amables comentarios, por favor. Así es. ¿Estamos todavía compartiendo? Lo Sí, dejamos aquí así, a ver, porque si no, no me veo. ya dejó de compartir, ahí está. Bueno, pues muchísimas gracias. Primero haré como una especie de comentarios de puntos muy importantes que explicó el doctor Jorge Alcaraz, y luego haré unos breves comentarios. El doctor Jorge Alcaraz empezó conversando sobre los temas difíciles de estudiar en los negocios internacionales, un tema tan sensible como es la corrupción, que debe ser estudiada desde diferentes puntos de vista. Hay diferentes aspectos institucionales cuando se habla de estas estrategias de internacionalización de empresas de países emergentes, por naturaleza estudiados en países desarrollados, cuando también se ven estudiar en países en desarrollo. Uno de ellos es el de la corrupción. Habla de aspectos estratégicos que están alineados con nuestro capítulo y como un estudio de los negocios internacionales y la administración estratégica. Habla que presumiblemente existe un efecto negativo a la corrupción, y no necesariamente con los hallazgos lo vimos así, es más complejo. Hay muchas teorías, sin embargo, los grandes estudios que él comenta han sido desde el punto de vista del país destino, no tanto del país origen, que sería muy importante fortalecerlos. Comenta también el doctor sobre la base de este trabajo colaborativo con dos colegas más. Las teorías de base o esta revisión de la literatura que hace es basada principalmente en la teoría institucional, donde tiene dos perspectivas: el escapismo institucional y aprendizaje institucional. Habla también el tema de la situación en los países, en las empresas de países emergentes, que persiguen básicamente tres objetivos, ¿no? Comentaba de esta búsqueda de mercado, de esta búsqueda de recursos,
Y bueno, hay otro objetivo que hablaba de la eficiencia. Sin embargo, en este tipo de empresas se concentra básicamente en mercados y en recursos, que más adelante él lo aborda muy bien en sus hallazgos y en la contribución. Entonces, también comentar este aspecto importante de considerar la industria y más que la industria, el sector, ¿sí? Donde más adelante habla de este tema de cómo se relacionan diferentes industrias con el gobierno y no necesariamente industrias que creemos que no tienen relación con el gobierno, pues finalmente sí las tiene. Me estoy adelantando un poquito siguiendo el orden que expuso, como por ejemplo estas empresas de servicios, hoteleras o del ámbito financiero. Cuando habla él también de esta teoría institucional, de estas dos perspectivas, habla también, y es una contribución importante, cuando habla desde este estudio de una perspectiva de la geografía institucional, que sobre todo habla de nuevos enfoques para estudiar en América Latina. Entonces, pues como he comentado, habla de 4 factores cuando habla de este tema de la revisión de la literatura, donde fundamenta todos sus hallazgos. Lo repito, la teoría institucional, la búsqueda de mercados, la búsqueda de recursos, que es donde plantea sus hipótesis, y sobre todo el acceso a información, bueno, no el acceso a la información, el comportamiento de las empresas en sus ambientes, que en ocasiones no necesariamente podemos dar por negado que se tiene nula relación con la institución. La manera, si mal no recuerdo, habla de 8 países, ¿verdad? Se estudiaron fueron 826 proyectos que hacen referencia a 8 empresas con origen en América Latina. Sus resultados, pues sí, como habla él, son los resultados, pero lo más rico es la discusión de los resultados y lo que nos deja seguir abordando, ¿no? Habla de, a pesar de este planteamiento, sus hipótesis y los hallazgos, cómo finalmente las empresas de países en Latinoamérica, pues se dan los dos efectos que van a países donde el índice de corrupción, si le queremos llamar un índice, o la corrupción es menor o mayor. Entonces, esto habla que pues hay otros factores que intervienen y por analizar, que las empresas también tienen esta motivación en la búsqueda de sus recursos y ocasionalmente, o bueno, como comenta, se van a, si no me equivoco, a empresas con países con ambos índices de corrupción, pero finalmente es el tema de los recursos. ¿Qué más? Bueno, hay una importancia considerable habla de la motivación para invertir y lo hacen nuevamente en este aspecto del mercado y de los recursos, cuando habla que no solo las empresas de este tipo buscan recursos, sino también pueden buscar mercados, que ya lo dábamos por un hecho, pero también esta búsqueda de la eficiencia. ¿Qué más puedo comentar? Permítanme un segundo porque aquí se varias anotaciones. Bueno, yo podría comentar también la importancia de esta propuesta que hace, porque sí, efectivamente, cuando analizamos de cajón, perdón que haga esta expresión, de las estrategias de internacionalización de empresas, y hablamos de multinacionales, ¿no? Lo vemos como que se van a los grandes países, pero ¿qué pasa en América Latina? Entonces, esta importancia de ver tanto el país de origen como el país destino, ¿no? Comentaba esta propuesta que es dual del país de origen, país destino, y cómo estas empresas de origen latinoamericano han aprendido a trabajar con sus distintos contextos, y yo podría decir que aún y con corrupción, ¿verdad? Sin tener que ser corruptas. Entonces, me vienen a la mente, no mencionamos las empresas, obviamente, doctor Jorge, pero me vienen a mi mente varias industrias, ¿no? Uno, cómo se relacionan con la institución, y luego que aprenden a manejar las situaciones y que no conviene estar, a lo mejor me veo muy subjetiva, con prácticas o con acciones que pudieran malinterpretarse como corrupción y que dañan su imagen. Y pues bueno, esta interacción que se da continua con varios actores, sobre todo las instituciones de gobierno, que es una práctica real de la industria. Me voy a salir un poquito del contexto, pero se me ocurre hablar o pensar de lo que pasa en el norte del país, aquí en México, como hay ciertos sectores, ciertos clústeres
que tienen una relación inminente con las instituciones, obviamente con el gobierno, pues es digamos, el estímulo que da el gobierno para que puedan formar estas agrupaciones, por ejemplo, y no necesariamente creer que siguen algún índice de corrupción. Y pues bueno, finalmente el doctor Alcaraz concluye con alguna de sus contribuciones, finalmente donde habla de esta complejidad que existe, aun y cuando se arrojan estos resultados y que se coincide que faltan más estudios, porque todavía todo esto es muy complejo. Efectivamente, entender la toma de decisiones de estas empresas es muy compleja y un factor, un elemento, como él decía, pues a considerar ahora es esta perspectiva relacional geográfica con la teoría de la internacionalización, que hay nuevos enfoques como el que acaba de mencionar, que hay una integración de factores que motivan la internacionalización y esta relación que se da entre la industria y el sector, perdón, la industria con el gobierno, que me parece fascinante, porque muchas veces esta parte que es importante en los negocios internacionales del gobierno, como que no nos damos nada más con el sector y con la industria. Y bueno, finalmente comentar que si bien los estudios abundan, yo podría decir, en esta expansión global a países desarrollados, falta todavía mucho por hacer y me da mucho gusto que un colega, miembro de Acacia, que es un colega, un profesor investigador de la UDEM, esté dando pie a una discusión con un tema tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues vamos a abrir, aprovechando y abusando un poquito de la disponibilidad del ponente, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas y respuestas, por favor. Si alguien tiene algún comentario, lo pueden escribir en el chat. O pues abrir su micrófono. También los invitamos a participar con sus preguntas. Adelante. Creo que no se le escucha Hola, ¿sí me escuchan? Perdón. Ahora sí. Hola, soy Minerva Ramos del UDEM. Hola, estimado Jorge. Mi pregunta va un poquito, ¿qué política pública pudieras implementar de este trabajo? Y bueno, ¿hacia quién? Porque ya hablamos pues de la industria, gobierno. En este caso, ¿hacia qué secretaría o qué dependencia de gobierno pudieras decir que le pudieran dar esa política pública para que pues este trabajo vaya mucho más allá, ¿no? Una pregunta muy interesante. Hola Minerva, muchas gracias. Yo creo que por la naturaleza de la investigación, pues podría, no quiero decir que haya una industria o algunas industrias que les pueda aplicar y a otras no. Creo que más bien sí podría ser una perspectiva, pero quizá más bien industrial, una política industrial y no solamente aterrizarlo a la política pública, donde quizá posiblemente se tengan algunas, depende pues también de los intereses del gobierno, ¿no? Pero que tengan algunas orientaciones para favorecer la internacionalización, si fuera el caso. Como antes teníamos el ProMéxico, que no llegaba a tener unas políticas de promoción a la internacionalización, pero si fuese pues el interés, sí que sería una condición interesante ver la manera como lo hizo Brasil hace algunos años ya y que todavía tiene estos programas de promoción a la internacionalización que ataca de manera vertical a una serie de empresas. Eso si pensáramos que el país está interesado en una política de este tipo. Sin embargo, creo que no sé si necesariamente pensarlo desde el punto de vista de la política pública, pero sí desde el punto de vista del empresario.
y ser hasta cierto punto consciente, porque al menos los resultados no lo sugieren de manera clara, la relevancia de la interacción entre empresa-gobierno, que te puede ayudar a suplir algunos vacíos institucionales. Entonces sí que podría tener algunas orientaciones o perspectivas, como me lo preguntas desde el punto de vista de política pública, pero quizá también algunos intereses o información valiosa para el empresario. Sí, gracias. Adelante, doctora. No sé si no hay otra pregunta, digo, para dar la oportunidad, pero si no, bueno, oye, Jorge, doctor, pensando yo en un país tan diverso que tenemos, ¿verdad? Hablo nada más de México, pero bueno, el estudio es de Latinoamérica o de empresas con origen Latinoamérica. Si no fuera como política pública y como tú llamas, acuerdos, convenios, alianzas, ¿verdad? Entre gobierno y empresas, pues bueno, tenemos un ejemplo en Nuevo León, pero Nuevo León, pues es un estado, ¿verdad? Entonces, también digo, que esto tiene para mucho, ¿no? También el rol que tienen los gobiernos subnacionales, los gobiernos locales, porque si no nos da para una política pública, como la comentaba la doctora Minerva, ¿verdad? O sea, hacer algo con esta propuesta, digo, no que no se haga, ¿verdad? Y más allá, pues también se podría hacer este análisis de actores subnacionales y obviamente con esta binomio, ¿no? Que se pudiera dar. Yo toco un ejemplo aquí en el norte del país, no tenemos un ProMéxico, yo sé que esto es a nivel grande, no pequeño, pero pienso en México, y no se conforman con lo que hay, porque en ocasiones un gobierno no tiene nada dependiendo del enfoque, como tú lo decías, que tiene el presidente, ¿no? O el gobierno, la administración, dejémoslo así. Entonces, ¿qué hacen algunos estados, países? Pues hacen lo que quieren hacer porque les conviene. Entonces, sería como otro, no sé si lo han considerado, a lo mejor esto da para otra línea más adelante, el rol de los gobiernos subnacionales y que no necesariamente tienen que ser gobiernos, ¿verdad? También pueden ser actores locales. Por ejemplo, aquí un Consejo Nuevo León, que la doctora Minerva lo conoce muy bien, un Invest Monterrey, que no es de salir, sino que de llega. ¿Cómo han trabajado para estas estrategias y potenciar internacionalmente, pues, en este caso, Nuevo León? Y Nuevo León, pues, no es México, ¿verdad? Claro, es bien interesante la pregunta y por supuesto que hay una corriente que se ha enfocado no bastante, pero de manera puntual en el contexto subnacional. Y mientras estabas comentando la situación, yo lo estaba pues pensando un poco y a ver, sí que en este momento hablamos sobre la relación con el gobierno, pero hago la observación que teoría institucional o incluso la propia perspectiva relacional geográfica no es que sea gobierno o empresa, en realidad son instituciones de manera general. Y hablar de instituciones te invita a considerar como Invest Monterrey o como incluso un clúster, que no necesariamente podría ser un organismo sujeto al gobierno, pero que sí implicaría una serie de eventos y de situaciones que podrían favorecer, no digo solo que alguna empresa eventualmente pueda llegar a un contexto internacional, sino también considerar esos factores para la atracción de empresas de otros sitios. Excelente. Coincido. Así es, pues muchas gracias, doctor, por las aportaciones. Yo creo que son sumamente interesantes desde el punto de vista de lo académico, pero sobre todo, pues como bien mencionan las doctoras, de todos los agentes que pueden estar interesados en estas aportaciones desde sus diferentes ámbitos de acción. Y aquí en el chat, pues tenemos muchas felicitaciones para la doctora Carla Nava, para el doctor Jorge Alcaraz, y pues nos da mucho gusto ver que están aquí acompañándonos. Pues yo creo que si no hay alguna otra pregunta o cuestión, me voy a permitir a nombre de la doctora María Luisa Saavedra García, presidenta de Acacia, hacer pues la entrega virtual de los reconocimientos. Tenemos un reconocimiento a la doctora Carla Nava por su participación como comentarista en la conferencia Corrupción y Ubicación de las Empresas en Mercados Emergentes.
una perspectiva relacional geográfica y pues también asimismo la constancia virtual que le haremos llegar también de forma digital al nuestro ponente y conferencista, el doctor Jorge Alcaraz, por su participación como ponente en la conferencia Corrupción y ubicación de las empresas en mercados emergentes, una perspectiva relacional geográfica. Pues muchas gracias, doctor Alcaraz, muchas gracias, doctora Nava, y a todos nuestros amigos de Acacia por haber estado en la sesión de hoy. Muy agradecidos por todas sus amables aportaciones y pues esperamos que no sea la última vez que estemos compartiendo en estos foros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Calderón. Si me permites, nos Adelante. podemos tomar una fotografía del recuerdo. A ver si quieren sonreír. Y creo que hay una preguntita por ahí en el chat. A lo mejor el doctor Jorge Alcaraz la puede contestar más adelante. Se han conectado, pues bueno, de diferentes audiencias, pero ubico profesores como el doctor Francis, que está conectándose aquí con nosotros. Él está ahorita en Canadá, si no me equivoco, Francis. Entonces voy a tomar una fotografía. Entonces, nos quitamos el lente. Entonces, pues reflejo. Ay, espérenme, se pone un mensaje aquí. Ay, los mensajes. 1, 2, 3. Creo que ya quedó. Porque tenemos que tener como el recuerdo, ¿no? Aguanten. Claro. Listo, ya quedó. Ahora sí, doctora Calderón. Gracias. Perdón. Muchas gracias, gracias. Muchas gracias, doctora Alcaraz. Gracias a los que se conectaron. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.